Buenas tardes, me presento. Mi nombre es María Paz Uguña Andrade. Hoy voy a presentar el lanzamiento de la presentación nacional ecuatoriana. Mi compañera es María José Uguña y vamos a presentar a los queridos participantes. Buenas tardes, les vengo a dar una cálida bienvenida en esta presentación o el lanzamiento del libro La Historia Nacional Ecuatoriana. Démosle una cálida bienvenida al Centro de Estudios Sociales de América Latina, al Magíster Ángel Fajardo. Es máster en investigación aplicada a la educación por la Universidad de Valladolid, España. También en Ciencias de la Educación Básica, itinerario Educación General Básica por la Universidad Nacional del Ecuador. Ex becario de la Fundación Carolina, autor de más de 20 publicaciones académicas, entre ponencias, capítulos de libros y artículos científicos en eventos nacionales e internacionales. Colaboró como miembro del comité organizador de varios eventos académicos de carácter local y nacional. Actualmente se desempeña como docente de posgrado a tiempo completo en la Universidad Estatal de Milagro, UNENI. Muchas gracias, María José. Démosle una cálida bienvenida. Perfecto. Muy buenas tardes, estimados panelistas. PhD Manuel Ferrer, autor de la obra, PhD Luis Carlos Castillo, y la doctora Ruth Moya Torres, que en breves momentos se va a conectar con nosotros, que es la presentadora del libro que nos reúne el día de hoy. Queridos miembros del comité editorial de CESAL y público en general que nos acompaña esta tarde, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, CESAL, la primera editorial digital y de acceso abierto del Ecuador. Me gustaría iniciar mi corta intervención agradeciendo a todos por su presencia en esta tarde ecuatoriana y noche española. Debo agradecer al PhD Manuel Ferrer Muñoz, quien confió en nuestra casa editorial para publicar un trabajo investigativo que, a lo largo de 400 páginas, bueno, casi 400 páginas, realiza un análisis increíble de la historia del Ecuador, haciendo uso extraordinario de las fuentes bibliográficas y desde varios de puntos de vista poco ortodoxos en comparación con libros clásicos y tradicionales de historia, y que dejan en claro la visión inconforme, pero sobre todo rebelde, acerca de la historia contada a los ecuatorianos. Esta obra, no solo titánica en su alcance y profundidad, toma un tinte aún más sorprendente, teniendo en cuenta que su autor no es ecuatoriano de nacimiento, sino lo contrario, por derecho, por su cariño y pasión por esta tierra y su gente, que se traduce en su trabajo como docente e investigador a lo largo de su estadía en nuestro país. Una tarea digna de resaltar y enaltecer, a tal punto que, con el permiso de los presentes, me tomaré el atrevimiento y la voz para, en nombre de mis coterráneos ecuatorianos, agradecerle por todos sus aportes para nuestro país y le pido a todos los presentes un fuerte aplauso para el PhD Manuel Ferrer Muñoz. Mi estimado Doc, este trabajo es muy grande. Yo que tuve el gusto de revisarlo, me parece un trabajo increíble, fenomenal. Muchas gracias por su aporte a la cultura e historia ecuatoriana. A ustedes, estimados amigos y público en general, que se encuentran presentes el día de hoy, les invito a leer todas y cada una de las 395 páginas exactas que conforman la historia nacional ecuatoriana, un ornamento inútil o la clave para la comprensión del presente, y se dejen cuestionar acerca de la historia que hemos aprendido en las aulas de clase, en los textos escolares y la cultura general del Ecuador. Les pido que se dejen cuestionar en pos de que, juntos, interpelemos a la historia y seamos capaces de sublevarnos del discurso oficial que se nos ha inculcado desde niños. No puedo despedirme sin antes agradecer a la Fundación Kingman, que nos apoyó y cedió los derechos de una pintura tan emblemática como es Los Guandos, del maestro Eduardo Kingman Riofrío, que se encuentra en la portada de la obra que nos congrega el día de hoy. Finalmente, cumpliendo con la directriz de nuestro fundador, el doctor José Manuel Castellano, y la máxima de nuestra casa editorial, compartir y democratizar el conocimiento, al final de este evento tendrán acceso al libro de manera completamente libre y gratuita para su deleite y reflexión. Para la editorial CESAL ha sido todo un privilegio colaborar en este proyecto literario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Ahora vamos a dar bienvenida al prologuista Luis Carlos Castillo. Luis Carlos Castillo es doctor en Sociología y máster en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Sociología por la Universidad del Valle, Cali, Colombia. También es conocido en la Universidad del Valle de Colombia, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,
Es integrante del grupo de investigación, estudios étnico-raciales y del trabajo de sus diferentes componentes sociales. Autor más de 20 publicaciones académicas, entre libros y artículos científicos. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias por estos aplausos. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a mi viejo amigo y ya amigo viejo, Manuel Ferrer, por la invitación a esta presentación del extraordinario libro La Historia Nacional Ecuatoriana. Pero también quiero felicitar a la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina por haber tenido la oportunidad de publicar esta obra, que era necesario que en el ámbito latinoamericano, en el ámbito académico de América Latina, viese la luz. Yo tuve la oportunidad de leer el texto antes que fuese publicado por la editorial Centro de Estudios Latinoamericanos Sociales de América Latina, y pude disfrutar las cerca de 400 páginas haciendo la lectura de este libro. Incluso, como lo sabe Manuel, hice el intento de publicarlo a través de la editorial de nuestra Universidad del Valle en Cali, Colombia. Por diferentes circunstancias que ahora lamento, no pudimos publicar el libro por la editorial de la Universidad del Valle o su programa editorial. Y ahora, pensando en este evento, volví a leer las cerca de 400 páginas. Las 250 primeras páginas las leí de manera, digamos, minuciosa, como lo hice antes, y el resto de las páginas, pues me tocó en esta oportunidad pasar rápidamente por ellas. Pero volví, pues, a disfrutar la lectura de este extraordinario libro y quisiera plantearles algunos puntos antes de, si ustedes me lo permiten, leer el prólogo, porque volví a leer el prólogo escrito hace algunos años. Yo pienso que esta obra es un aporte sustancial a la comprensión no solo de la formación de la nacionalidad ecuatoriana, sino a la conformación de las nacionalidades en América Latina. Y observo que este trabajo extraordinario está en línea de continuidad con las grandes obras que han iluminado la historia tanto de las guerras de independencia como la historia de la conformación de nuestras nacionalidades. Las veo en línea de continuidad con el extraordinario libro de John Lynch, Las Revoluciones Hispanoamericanas, pero también con los aportes que nos dio Benedict Anderson en su libro Comunidades Imaginadas, sobre todo ese capítulo extraordinario que introdujo en la segunda edición del libro los pioneros criollos. Incluso creo que Manuel se inspira bastante en ese capítulo cuarto de Comunidades Imaginadas de los pioneros criollos, porque la hipótesis que plantea allí Benedict Anderson frente a las revoluciones de independencia de América Latina en su momento fue un parteaguas para poder interpretar lo que aconteció con esas revoluciones, sobre todo la participación tanto de los criollos, pero también cómo fue la participación de indígenas y afrodescendientes en la gesta que dio origen a las nacionalidades de América Latina. Y de manera similar con los trabajos de François Guerra, que es en la práctica nuestro teórico que ha estudiado en profundidad las revoluciones de independencia y la conformación de un sentimiento de carácter nacional en nuestros países. Sin duda, Manuel
haciendo una interpretación rigurosa, crítica, con ojo de águila, de los textos de formación, de educación, sobre la historia de la nacionalidad ecuatoriana, comienza a partir de esa crítica, yo digo, un poquito cruda, de lo que fueron los principales momentos de la conformación de la historia nacional ecuatoriana. En la práctica, Manuel, yo creo que él, con un sentido enciclopédico, se desplaza desde el siglo XVI y llega prácticamente hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, y va a través de esa crítica construyendo una interpretación de la historia nacional que yo la hago partícipe de esta gran corriente de historiadores latinoamericanos, pero también españoles, como es el caso de Manuel, que comienzan a construir una interpretación novedosa de la historia de la conformación de las nacionalidades en América Latina. Y yo realmente identifico este extraordinario libro en esa línea de continuidad con trabajos que son centrales en la historia de las nacionalidades de América Latina. Lo digo con los trabajos de Alfonso Múnera, El fracaso de la nación y las fronteras imaginadas, que interpreta cómo ha sido la participación fundamentalmente de los afrodescendientes en la constitución de la nacionalidad colombiana, pero también los trabajos de Alejandro de la Fuente en el caso de la conformación de la nacionalidad cubana, una nación para todos, que es el trabajo que nos entregó también Alejandro de la Fuente. Pero recientemente, en esta tendencia de historiadores que comienzan a tener una visión diferente de la historia o la historiografía tradicional, que ha sido una especie de historiografía semejante a la historia, pues, de la guerra de Troya, donde ahí solo aparecían los héroes de esas gestas históricas, pero donde el pueblo estaba completamente desaparecido. Recientemente, Marcela Echeverry escribió este texto, que es su tesis doctoral en la Universidad de Princeton, que titula Esclavos e indígenas realistas en la era de la revolución. Reforma, revolución y realismo en los Andes septentrionales, 1780-1825, donde de una manera rigurosa, como lo hace también Manuel, comienza a sacar a flote cómo fue la participación de los subalternos, cómo fue la participación de los pueblos indígenas y cómo fue la participación de los pueblos y las comunidades afrodescendientes, tanto esclavizadas como también en estado de libertad. Manuel nos logra ilustrar de una manera casi que de sabio momentos que son trascendentales de la historia de la nacionalidad ecuatoriana, pero que también tienen que ver con la historia de la conformación de las nacionalidades de América Latina. Por ejemplo, su perspectiva de lo que significó exactamente la conformación de la Junta de agosto de 1809. Sobre ello ha habido un debate muy alto, muy álgido en América Latina en lo que tiene que ver con las revoluciones de independencia. Si efectivamente esa Junta buscaba independizarse de España, o por el contrario, la Junta lo que buscaba era una especie de autonomía tanto de Lima como de Santa Fe de Bogotá, y que esa Junta incluso dijese que ellos seguían respetando al rey Fernando VII y que ellos eran considerados como subalternos exactamente del rey. Es un punto tremendamente álgido la interpretación de las revoluciones hispánicas y del desmembramiento del imperio. Pero hay un punto que es aquí un punto trascendental. La historiografía en América Latina tradicional, de la cual un ejemplo es el siguiente texto, en el caso de Colombia, la historia de la revolución de la República de Colombia, escrito
por José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo fue el ministro del Interior de Simón Bolívar y escribió esta obra también, una obra de un intérprete quien participó directamente de la gesta de independencia como un gran observador, le escribió en 1827, y la interpretación que hacen este tipo de historiadores que fueron testigos de excepción de los levantamientos fue que básicamente los indígenas y los esclavizados negros o las poblaciones negras independientes de todos los colores participaron como la carne de cañón de la gesta independentista. Y que si hubo participación indígena, fue una participación fundamentalmente llevada por los curas de una población estúpida, de una población supuestamente inculta, y que lo que explica su participación en la gesta de independencia fue que fueron llevados por los curas. La nueva historiografía sobre esta gesta, de la cual yo hago partícipe a Manuel, ya nos integra otra interpretación. Por supuesto, los indígenas participaron en la gesta de independencia. No tenían oídos para el discurso de carácter criollo de la construcción de la nación. Esa idea de la nación como una comunidad de carácter imaginada que moviliza fundamentalmente a los criollos era un tipo de melodía para la cual tenían oídos los criollos. Pero esa melodía no existía ni había oídos entre los indígenas y entre los afrodescendientes esclavizados para poderse movilizar. Pero sin duda se movilizaron, tanto en el bando patriota como en el bando realista. La documentación que nos aporta Manuel y la documentación ya supremamente amplia de las revoluciones de independencia muestran que tanto indígenas como afrodescendientes o esclavos participaron tanto de los ejércitos realistas como de los ejércitos patriotas. El punto es cómo fue la participación de indígenas y afrodescendientes. Y en la práctica, Manuel nos ofrece una interpretación que uno puede leer a lo largo del texto de que ahí hubo participación de afrodescendientes, de esclavos y de indígenas, pero esa participación no fue llevada por los curas o llevadas como carne de cañón, como dice Manuel Restrepo en el caso de la independencia de la gesta independentista de la Nueva Granada. No, esa participación fue estratégica. Fue estratégica. ¿Qué significa eso? Que si los indígenas participaron tanto entre el ejército patriota o apoyando al ejército patriota o apoyando al ejército realista, lo hicieron, como lo explica Manuel, porque ellos querían que el tributo fuese erradicado. Y ellos pensaban que la participación en el ejército libertador o apoyando el ejército libertador o apoyando a los ejércitos realistas se podría dar siempre y cuando el tributo fuera abolido. Pero también la participación de las poblaciones esclavizadas se dio en ambos bandos. Pero sin duda, los afrodescendientes, los negros esclavizados participaron allí porque también fueron sujetos estratégicos que buscaban fundamentalmente la consecución de la libertad. Y eso nos lo explica Manuel en su extraordinario libro. Pero también Manuel se concentra en lo que fue la construcción de un tipo de imaginario, de un tipo de percepción de las élites políticas y culturales después de la segunda mitad del siglo XIX, que después de lograr la independencia construyen al indígena y construyen también al afrodescendiente como seres desvalidos, seres inferiores, seres de los cuales no se constituía un buen material para la construcción de la nación. En la práctica, un tipo de imaginario que establecía la diferencia entre barbarie y civilización. Los indígenas y los negros ya liberados hacían parte de la barbarie. Por el contrario, las poblaciones
blancas o las poblaciones mestizas hacían parte de la civilización. Y eso lo documenta perfectamente Manuel en su extraordinario libro. Pero por otro lado, el estudio ya nos llega en la práctica hasta finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, y ahí se puede estudiar ese tránsito radical que se dio de una nación mestiza a una nación que ahora se considera pluriétnica, pluricultural, intercultural, pero esa nación que la concibe la Constitución de 1998 y que luego es ratificada con la Constitución del 2008, no fue un regalo de Dios. Eso se puede explicar porque hubo un movimiento indígena fuertísimo, encabezado por la CONAIE, o también encabezado por el movimiento indígena radicalizado, que comienza a exigir otro lugar en la construcción de la nación. Por lo tanto, ese giro multicultural de la nación, si se quiere, mestiza, o la nación, si se quiere, homogénea, a la nación pluriétnica, pluricultural, intercultural, solo fue posible gracias al movimiento social de los pueblos indígenas y, en el caso del Ecuador, un poco menos de los pueblos afrodescendientes, lo cual sí fue muy importante en el caso colombiano con la Constitución del año 1991. Yo creo que este extraordinario libro, que pasa por esos momentos tan críticos de la historia nacional ecuatoriana, es un ejemplo para los futuros historiadores en una perspectiva de la historiografía que reconoce, por supuesto, la participación de los subalternos, aquellos que en la historiografía tradicional nunca tuvieron voz. Ahora me voy a permitir, si ustedes me lo permiten también, leerles las pocas páginas que escribí para el prólogo del libro. Digo así en el prólogo del libro: quiero decir al desocupado lector, como decía Cervantes en el prólogo al Quijote, que he leído con apasionamiento y deleite el libro La historia nacional ecuatoriana, un ornamento inútil o la clave para la comprensión del presente, que en buena hora para el Ecuador y para América Latina ves la luz bajo la autoría del historiador andaluz Manuel Ferrer. El proyecto Prometeo de la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador le otorgó una beca y el Instituto de Altos Estudios Nacionales lo acogió como investigador. Esto hizo posible que durante un año Manuel se dedicara a la lectura con ojo de águila de los libros de texto aprobados por el Ministerio de Educación que se usan en la enseñanza de la historia del Ecuador, lo que le ha permitido construir una nueva visión sobre el proceso de invención de la nacionalidad ecuatoriana. Vino después un proceso de maduración y relectura del texto que, iniciado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, avanza durante los años de su vinculación con la Universidad Técnica del Norte y finaliza cuando, al terminar su periplo ecuatoriano, Manuel retorna a su patria de origen, es decir, España. El libro que el lector tiene en sus manos constituye una investigación panorámica de corte sociohistórico sobre la participación de los indígenas negros y montubios en la construcción de la nación ecuatoriana y, sobre todo, de las representaciones que las élites intelectuales elaboraron sobre estos grupos étnicos y culturales. En un trabajo de largo aliento que se extiende desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, aunque no exclusivamente, porque también Manuel refiere al siglo XVII, incluso a veces hasta el siglo XVI, ya que la interpretación de eventos trascendentales de la historia del Ecuador y de la manera como se construyen las relaciones sociales entre las capas sociales dominantes y subalternas obligan a Manuel a remontarse a los siglos anteriores, de tal forma que termina releyendo la historia ecuatoriana de los últimos 4 siglos. Como ya se ha indicado, el libro se inscribe en una perspectiva de investigación en clave sociohistórica sobre la construcción de la nación latinoamericana que, a nuestro modo de ver,
inaugura en términos contemporáneos el historiador inglés John Linz con su conocido trabajo Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826. Y la continúa brillantemente Benedict Anderson con su clásico libro Comunidades Imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, sobre todo con el capítulo Los pioneros criollos y la amplia reflexión de François Guerra con sus diversos estudios sobre la nación en América Latina. Con una base documental sorprendente y con la erudición del hombre del Renacimiento, Manuel analiza cómo los libros de enseñanza inventan la ficción de la historia compartida que constituye la nación. Por ello argumenta que el ejercicio del historiador se mueve entre la ciencia y la poesía. Abre comillas, el historiador opera necesariamente sobre una ficción porque se adentra en el estudio de una realidad que ha dejado de serlo como tal. Cierra comillas. Esto es aún más complejo cuando de estudiar la identidad nacional se trata. De allí la imposibilidad constitutiva de que el historiador aporte una visión objetiva de cómo fue el hecho histórico. Abre comillas. La historia no es un reflejo verdadero del pasado. Cierra comillas. Por esta razón, ha habido tanta controversia en la disyuntiva de si son las naciones y el nacionalismo los que construyen el Estado, como lo afirma Erich Hobsbawm y Ernest Gellner, o por el contrario, es el Estado el que construye la nación, como parece que fue el caso del Ecuador. Con ese apoyo documental construido por memoria de cronistas, escritos de intelectuales representativos de la élite cultural y política ecuatoriana de los siglos XIX y XX, periódicos, novelas, documentos históricos de diverso orden y los libros de texto de la enseñanza de la historia del Ecuador, y con una experticia en el análisis del documento digna de encomio, Manuel Ferrer estudia los imaginarios que las capas dominantes, constituidas por españoles, criollos, ideólogos de los partidos y miembros del clero, entre otros, construyeron sobre el indígena, el negro y el montubio en el difícil contradictorio proceso de invención de la nación ecuatoriana. Como aconteció con la mayoría de los actuales países latinoamericanos, estos imaginarios, herederos de la sociedad de castas, aunque sin sanción religiosa, que recibieron durante la colonia, tenían como rasgo distintivo el desprecio, cuando en el odio y el miedo hacia el indígena y negros y sus manifestaciones culturales. En línea de continuidad con la concepción que Juan Ginés de Sepúlveda tenía sobre el indígena, representante de las élites políticas y culturales ecuatorianas, consideraban que aquel no era más que un bárbaro que emitía sonidos guturales, un bruto carente de civilización, sin noción ninguna del bien y del mal, que no distinguía el lado izquierdo del derecho y cuya lengua, el quichua, expresión de un pueblo derrotado y sumiso, debía desaparecer ante el avance arrollador del castellano. No muy diferente era lo que se pensaba del negro, quien en la escala más baja de la estratificación social, como un color de piel signo de exclusión, es descrito como un ser carente de aspiraciones, embrutecido por su música y sus instrumentos musicales, solo interesado en su salvajedad, lubricidad, y a quien la esclavización lo había convertido en un ente congelado en el tiempo. A lo anterior se suma la reinterpretación de acontecimientos cruciales de la narración convencional sobre la independencia de Ecuador, como la Revolución de los Estancos de 1765 y sobre todo el alzamiento del 10 de agosto de 1809 y la participación en él de los indígenas. Manuel se pone del lado de la hipótesis, no exenta de polémica, de que el alzamiento del 10 de agosto de 1809, que se considera por antonomasia el primer grito de independencia del Ecuador, no tenía como objetivo primordial independizarse de la madre patria. El discurso del presidente de la Junta del Cabildo, abierto el 16 de agosto, que se lleva a cabo en Quito, que promete conservar la religión y defender el legítimo monarca Fernando VII, parece que así lo ratifica. De igual manera, el mismo órgano de gobierno
En el juramento que hace el 17 de agosto en la catedral, declara su fidelidad a Fernando VII como legítimo monarca. Se trataría más bien, piensa el autor, de un movimiento de criollos ilustrados y de patricios que buscaban suplantar a los funcionarios españoles, pero que sin duda buscaba también la autonomía respecto de Lima y de Santa Fe. Mientras lo anterior ocurre, el pueblo al que la Junta invoca y la masa indígena permanece en la sombra. No obstante, Manuel reconoce que hubo vínculos entre los insurgentes y algunos caciques indígenas y que barrios populares como San Roque, de elevado porcentaje de población aborigen, desempeñaron un rol destacado. Sin embargo, el grueso de los indios parecía que no tenían oídos para una melodía, la voluntad del pueblo, que les sonaba extraña. Esta interpretación se apoya en las palabras de Miguel Ángel Carlosama, analista de estos acontecimientos, quien dice, abre comillas, las luchas fueron entre realistas y criollos, y los indígenas, sirvientes tanto de los unos como de los otros, se enfrentaron por una causa que no era propia. En todo caso, los indígenas tomaron parte tanto en el bando realista como en el patriota, pero no porque sintieran como propia esa lucha, sino porque las fuerzas en contienda los arrastraban a la confrontación y tampoco participaron de una supuesta cultura nacional en el sentido de Benedict Anderson y de Ernest Gellner, ni compartían los valores morales y políticos de quienes se beneficiarían de la ruptura con España. En consecuencia, tal como aconteció en Colombia, en el Ecuador fueron los criollos, relegados del poder político por desgracia del nacimiento transatlántico, con su nacionalismo anticolonial, los que definieron las identidades nacionales de los indios, de los montubios y de los negros en el nuevo proyecto nacional. Como recuerda Anderson en Comunidades Imaginadas, abre comillas, San Martín decretó en 1821 que en lo futuro los aborígenes no serían llamados indios ni nativos, son hijos y ciudadanos del Perú y serán reconocidos como peruanos. Cierra comillas. También cuestiona Manuel la lectura que cierta historiografía ecuatoriana ha hecho sobre la Revolución de los Estancos, considerada como un movimiento precursor de la independencia. Sin embargo, las fuentes documentales no dan pie para ello. La consigna, viva el rey, muera el mal gobierno, mueran los chapetones, introducen serios interrogantes sobre este movimiento. En efecto, contienen el germen del desmembramiento del imperio colonial español a partir de la idea de independencia de la patria. En consecuencia, con este estudio se pone en entredicho nuevamente el carácter del primer grito de independencia en el Ecuador, lo que constituye un desafío a la narración convencional de este acontecimiento, considerado trascendental en la génesis de la nación ecuatoriana. Dada esta interpretación, es necesario que los estudiosos de la nación latinoamericana analicemos con cuidado los argumentos que el autor esgrime y las fuentes en que se apoya para cuestionar dicha narración. Manuel muestra que a pesar de la independencia del Ecuador, que no constituyó una transformación radical del régimen colonial y del proceso de lucha entre los partidos que se extiende hasta finales del siglo XIX. Las clases pensantes ecuatorianas parecían inmunes a las nuevas visiones sobre el indio, el negro y el montubio. Así se desprende de expresiones como las de Juan Montalvo, 1832-1889, que aunque deplora la condición del indio, se refiere a él como cosa montresca, incapaz de protestar y resignado a obedecer. Cierra comillas. La de José Enrique Rodó, 1872-1917, o la de Francisco Aguirre Abad, para quien nada se perdería si desaparecía la lengua quichua, y quien sigue describiendo al indígena como un ser torpe de movimiento, de sentidos embotados e inteligencia paralizada. En todo caso, en el anochecer del siglo XIX y en la alborada del XX, las clases cultivadas ecuatorianas seguían manifestando su repugnancia por una población indígena considerable en el conjunto de la población del país, a la que no consideraban
material apto para la construcción de una nación moderna. Por ello, se abre paso de manera similar al resto de los países latinoamericanos de importante población indígena y negra, la idea de que el blanqueamiento, el cruce de la raza entre comillas, blanca e indígena de los europeos con los indios sometidos para que se esfumase las características étnicas y culturales de este. Como aconteció en Colombia, en Bolivia y Perú, en el libro se muestra que habría que esperar hasta las últimas décadas del siglo XX para que se produzca un giro copernicano en los imaginarios dominantes sobre el indio y el negro en el Estatuto de la Nación. Pero lo relevante aquí es que este cambio no es explicable sin la participación de un fuerte movimiento indígena que desafíe el statu quo. La Constitución de 1998 reconoce el carácter multiétnico y multicultural del Estado ecuatoriano, y la de 2008, en su capítulo cuarto, profundiza en los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Estas transformaciones constitucionales han abierto el camino para la reivindicación de unas identidades vilipendiadas históricamente como han sido las del indígena y del afrodescendiente, y que para que sean consideradas como un componente central de la nacionalidad. No puedo terminar este prólogo sin referirme a las mordaces críticas que Manuel hace en el capítulo octavo del libro a los textos de educación básica dedicados a las materias de historia y geografía en el Ministerio de Educación editó y aprobó durante la primera década del siglo XXI, y en otros manuales de editoriales diversas que vieron la luz después del año 2000. Las imprecisiones históricas, la carencia y rigurosidad académica, los descuidos y confusiones en las fechas y hasta los problemas en el manejo del castellano que identifica Ferrer, hacen sonrojar al lector y son un llamado al Ministerio de Educación del Ecuador para que sea más cuidadoso cuando de revisar este tipo de textos fundamentales en la enseñanza de las nuevas generaciones se trata. Para concluir, diré que estamos, sin duda, ante un trabajo monumental por la extensión de las fuentes y lo agudo del análisis sobre los vericuetos históricos por los que ha transitado la construcción de la nación ecuatoriana. Manuel ha estado, sin proponérselo, en el selecto grupo de autores que deben ser leídos para comprender cómo, desde el Estado y desde la enseñanza pública, se inventa la nación. Sin duda, este trabajo es un aporte sustantivo, en buena hora, a la comprensión de la historia de las nacionalidades latinoamericanas que, a buen seguro, se convertirá en lectura indispensable, no por decir obligatoria, para todo aquel que esté interesado en saber cómo operan los dispositivos culturales y educativos del Estado en la construcción de la ficción de una historia compartida, como es la nación. El tiempo vertiginoso al que nos enfrentamos en la actualidad, que explica en parte que se produzcan libritos para el hombre que está deprisa, atenta contra la lectura cuidadosa que es indispensable hacer de las más de 400 páginas que constituye este libro. Se requiere tiempo para rumiar los finos argumentos que elabora Manuel Ferrer. No es esto un libro para gente apresurada. No es esto un libro para gente que está deprisa, sino para el desocupado lector, como digo al inicio de este escrito, al citar la hermosa frase con que Miguel de Cervantes inicia el prólogo a Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias por la atenta, la atención que ustedes han puesto a la lectura de este prólogo. Muchas gracias por tus palabras. Fueron muy conmovedoras. Gracias, Luis. Ahora vamos a dar la bienvenida a la presentadora Ruth Moya. Ruth Moya quiteña, con formación en literatura y lingüística, ha trabajado en la descripción de algunas lenguas originarias del país, así como el zapara y el ahuahuayquero. Su principal interés ha sido la lengua quichua, en el territorio nacional y en todo el área andina.
Ella ha analizado las alegorías poéticas de los Nampet, cantos de la vida efectiva y familiar de los Shuar de Ecuador. En otro orden, se ha interesado en el análisis de las iconografías de la cultura manteña, particularmente a partir de las representaciones del mundo natural y fantástico, expresado en las fuyasolas de barro cocido o pirirurus en quichua. Ella ha puesto su interés en la educación intercultural bilingüe y ha trabajado en el papel de las lenguas originarias, en los aprendizajes, así como en la transmisión de la memoria identitaria. Con mucho gusto, le damos la bienvenida a Ruth Moya. Un aplauso, por favor. Ruthcita, el micrófono. Ruth, el micrófono. Reactive el micrófono. Ya, ¿está bien? Ahora sí. Sí, correcto. Ya, gracias. Bueno, para comenzar quiero felicitar a Manuel Ferrer, el autor, y también a mi amigo y colega Ángel em, por haber impulsado la continuación de la labor que iniciara nuestro querido amigo José Manuel. Y después de estas brevísimas palabras, quiero hacer un breve comentario a lo que leí del libro. Y debo decir, para comenzar, que el libro me gustó porque es un libro irreverente y que esta irreverencia nos lleva a matizar todos los conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia acerca del concepto de nación. Y entonces, nación y nacionalidad, pueblo, ¿no es cierto?, son conceptos que se debaten en el hilo o en los variados hilos o tramas de las contradicciones de la sociedad. De modo que el propio concepto de nación es un concepto que va rodando, ¿no es cierto?, en la medida en que se van inventando y van participando nuevos actores. El autor sitúa la construcción del concepto de nación desde el interés de las élites y al mismo tiempo nos indica, ¿no es cierto?, cómo los subalternos no son los productores del concepto de nación, pero yo diría que son los usuarios del concepto de nación. ¿Y por qué son los usuarios del concepto de nación? Porque parte o gran parte de sus principales demandas son hacia el Estado. ¿En qué medida? ¿En qué medida en que van a pelear? En primer lugar, la tierra, particularmente, bueno, en todos los tiempos, pero en el siglo XX, en los años 40 en adelante, tierra, más adelante, 70, 80 y hasta el momento actual, territorios y otros servicios, fundamentalmente los servicios de educación, salud y otros servicios como sería incluso los servicios relativos a la adquisición de la ciudadanía. Todo ese mundo de, ¿qué diría yo? Costosos, sobre todo antes, ¿no es cierto? De costosos papeleos para obtener partida de nacimiento, partida de matrimonio, cédula de identidad. Era, en primer lugar, un gasto oneroso y en segundo lugar, era un gasto oneroso necesario que se convertía en una especie de arma popular para la demanda de derechos. Derechos de distinta índole, ¿no es cierto? De menos a más, desde los más simples pero importantes, como las luchas por el salario, particularmente en los años 40, 45 en adelante. Pero el tema es que si bien la ciudadanía es fabricada por las élites, el tipo de ciudadanía es fabricada por las élites, esta ciudadanía fabricada por las élites también es útil para los sectores subalternos, porque se constituye un arma de negociación con el Estado por tierras, por territorios, por salud, por educación, por otros servicios, como los propios servicios civiles, como dije ya, obtener las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, cédulas de ciudadanía, cambio de nombres, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo interesante en este libro es, por un lado, lo que muestra el autor, que son las élites quienes fabrican el concepto de ciudadanía. No sé si queda suficientemente demostrado que son los subalternos que hacen uso de ese concepto fabricado por las élites acerca de la ciudadanía como un instrumento también de presión o por lo menos de negociación con el propio poder.
Y es así que no es al azar que surge precisamente de los años 60, pero particularmente a partir de los años 80, una discusión muy intensa entre las comunidades indígenas, pero también entre las comunidades campesinas, la discusión en torno a nación, nacionalidad. Y no habría que olvidar que son los mismos sectores organizados, sectores populares, campesinos, obreros también, que a fines de la década de los 80 van a discutir y particularmente sobre el concepto de nación, nacionalidad, y es ahí donde se va a construir el concepto de la nación plurinacional. Esto no hubiera sido posible si al mismo tiempo no hubiese habido una fuerte organización, una naciente, una organización que surge de las disputas por la tierra y al amparo de distintas fuentes ideológicas, digamos. Por un lado, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y por otro lado, la Iglesia que digamos, bajo el paraguas de la Iglesia de la Liberación, de la teología de la liberación. Esas dos fuentes son verdaderamente históricas para la configuración de los movimientos sociales organizados que le van a disputar al Estado el propio derecho a la ciudadanía. Pero el tema distinto es precisamente el reconocimiento de las posibilidades de la diversidad de la ciudadanía. Y es ahí donde surge el concepto de nación y de nacionalidad. Yo estuve presente en muchas de esas discusiones y se terminó, ¿no es cierto? La decisión fue usar el concepto de nacionalidad para referirse al pasado histórico, al pasado simbólico, al territorio real o al territorio perdido, como elementos constitutivos de una identidad acumulada y acumulativa que se fundamentaba en cuestiones como la lengua, las costumbres, el acceso a conocimientos, a tecnologías, a ideologías diversas. A ideologías que terminaban, digamos, aglutinando elementos de estas identidades en conflicto, estas identidades en disputa, estas identidades en pugna por ejercer derechos frente al oferente único de los derechos que era el Estado. Entonces, a mí me parece que lo que me parece a mí interesante, que si bien es cierto que las clases políticas dominantes elaboraron los propios conceptos de nación e impusieron los conceptos de nación, como en toda América Latina, porque para tener nación tenías que tener nacionalidad y tenías que tener un pueblo con identidad nacional. Ese mismo argumento es usado al contrario por los sectores subalternos y se usa el concepto de nación y nacionalidad para impugnar al dador de la nación y de la nacionalidad, que es el propio Estado. Entonces, la impugnación a la naturaleza del Estado no quiere decir que los pueblos indígenas, en el caso ecuatoriano, estuviesen a favor de una balcanización del Estado, ni mucho menos. A lo que estaban reclamando era impugnando al Estado la falta de capacidad del Estado de brindar servicios, de brindar condiciones, ¿no es cierto?, para un mejor desarrollo de los propios pueblos en sus territorios o en los territorios que por derecho debían acceder. Básicamente me refiero a la situación de la hacienda. Pero no olvidemos que la hacienda ocurre fundamentalmente en la sierra, la plantación, las grandes plantaciones en la costa y el usufructo y usurpación de territorios indígenas en la parte amazónica. Pero entonces hay una lucha un poco diferenciada entre Amazonía, sierra y costa, pero hay un hilo conductor común que es la lucha por la tierra y por el territorio. Tierra y territorio que se sustentan en una visión propia de la historia. ¿Cuál es esa visión propia de la historia? Una visión que no se transmite por la historiografía, sino por la tradición oral. O sea, la historia que se cuenta de boca en boca, la historia de las identidades, ¿no es cierto? Que si bien es cierto que pasa por los mitos, también pasa por los eventos que se pueden constatar y han sido constatados y a veces documentados. En fin, entonces yo pienso que
lo que el autor dice es verdad, pues es verdad que las construcciones ideológicas en torno al concepto de nación y nacionalidad son constructos de las élites, pero al mismo tiempo quiero situar el problema de que son los sectores subalternos los que van construyendo un concepto de nación y nacionalidad en disputa al Estado hegemónico y en demanda a derechos propios, a derechos como pueblos y como nacionalidades, y por eso es que tenemos en la Constitución del 2008 una cosa inédita. Solamente hay 2 países en América Latina que tienen una similar concepción del Estado. Es Ecuador y Bolivia, que son los únicos países que en sus constituciones tienen el concepto de nación y de nacionalidad. Otros pueblos de América Latina tienen en sus constituciones el derecho, el reconocimiento del derecho de los pueblos, ¿no es cierto? Y los pueblos, los distintos pueblos indígenas apelaron a esas nociones bastante generales para salvaguardar, digamos, derechos a su lengua, a su propia educación, a sus sistemas de salud, a sus creencias espirituales y religiosas, etcétera. Bueno, no sé si finalmente, pero yo sí quisiera decir que yo concuerdo en que la participación de indígenas y afrodescendientes fue siempre, ya, no sé, ya. Bueno, no sé si me oiría la última parte, pero yo lo que decía es que los conceptos de participación y de ciudadanización son constructos de las élites, no son constructos de los sectores subalternos. Los sectores subalternos van a pugnar a partir de la apropiación de esta ciudadanización por sus propios derechos, por sus propias demandas, pero en una especie de pugna real, no solo imaginaria, sino real, ¿no es cierto?, por obtener tales derechos. Visto que eh, la clase terrateniente solo se va a desmantelar fundamentalmente a partir de los años 60, de los años 60 en adelante, para modernizarse, y luego surgen otros problemas que en este momento no interesan. Pero entonces la clase política es la que define y organiza el propio modo de participación indígena e inventa esa ciudadanía y esa ciudadanización como posibilidad de incorporar a los sectores subalternos al Estado-Nación. Pero yo sí quisiera recordarles que desde las primeras constituciones en el Ecuador, para ser ciudadano hay que ser alfabeto. Los menos alfabetos eran los bilingües, pero tampoco los negros eran alfabetos, es decir, el analfabetismo era una barrera real para acceder a la ciudadanía. Pero mientras tanto, los pueblos indígenas pugnaban por alfabetizarse y por educarse en sus propias lenguas. Y esto ocurre desde los años de 1945 bajo el ilustrado pensamiento de Dolores Cacuango. Dolores Cacuango, del Partido Comunista, es la que impulsa, ¿no es cierto?, el concepto de que hay que alfabetizarse en la lengua propia, es decir, en la lengua quichua en este caso, y lidera un movimiento educativo, no porque, no porque es una mujer analfabeta, pero crea las condiciones para discutir sobre la educación y sobre el derecho a educarse en la lengua propia. En el caso de los afrodescendientes no hay lengua propia porque se pierde en el siglo XVI, pero en el caso de los pueblos indígenas, las lenguas originarias persisten hasta el momento, con muchísimos cambios, con muchísimos cambios. Pero entonces el tema principal que aborda el autor es que esta independencia construida desde las élites es una independencia que jamás llega a los supuestamente independientes, que son los indios y los negros en los estratos subalternos. Sin embargo, cabe reconocer que indios y negros de las élites propias, ¿no es cierto?, también negociaron derechos y yo diría derechos y privilegios en el mismo marco de estas contradicciones ya descritas. En fin, entonces, ¿qué es lo que se negocia? Se negocia si se tributa o no se tributa, cuánto se tributa, en qué condiciones se tributa.
Y entonces el tributo va a ser una de las cosas esenciales en la construcción de esta ciudadanización. Y ya incluso Bolívar mismo, ya cuando instaura la Gran Colombia, va a generar una especie de tributos diferenciados para indígenas. Estos tributos son los productos regulares, normales, digamos. En el caso de la audiencia de Quito, luego parte de la Gran Colombia, ¿no es cierto?, como Ecuador, ¿qué es lo que se negocia? El tributo en textiles, porque porque Quito fue una región textilera, productora y exportadora de textiles al mundo europeo conocido desde la colonia para efectos de este tipo de comercio, más de otros que no interesan por el momento. Pero también quisiera recordar que la propia iglesia, que la propia iglesia crea el concepto de una república de indios y de una república de blancos. En las iglesias los indios iban a la izquierda de las naves de las iglesias, los católicos españoles y criollos a la derecha de las iglesias, con el natural significado de izquierda y derecha, que ustedes seguramente intuyen o conocen, ¿verdad? Y lo que sí era importante es que se instalan pues las cofradías, y las cofradías indígenas son formas agregadas, digamos así, para la tributación. Además de los tributos obligatorios, había esta especie de tributos voluntarios a través de la religión, y así nomás es. Pero lo que interesa, o lo que a mí me interesa, es señalar que si bien el peso tremendo que tuvo la evangelización forzosa en el mundo indígena, también es una especie de luz que permite el reconocimiento de algunas de nuestras propias raíces culturales, porque particularmente para ejercer el sacramento de la confesión, ¿no es cierto?, se logró recoger, recopilar, recrear también y reutilizar también mitos y ritos del mundo indígena que hasta el momento de ahora les confieren su identidad, y al mismo tiempo sirvieron en tiempos coloniales, ¿no es cierto?, para la negociación entre la sumisión indígena y el poder eclesial. Bueno, entonces, los tributos han sido, por un lado, los tributos de la iglesia, aparte del dinero, pues lo más importante fue el concepto que ellos generaron, ¿no es cierto?, que fue el de la represión de los movimientos espirituales, y por eso es que a todos estos movimientos espirituales de los pueblos indígenas se los denominó idolatrías. Si a los españoles les vigilaban desde la Inquisición, a los indígenas les vigilaban la parte espiritual, digo, los comportamientos religiosos, desde el concepto, desde la institucionalidad de la extirpación de idolatrías. Fíjense que las palabras son extirpación y la otra palabra es idolatría. O sea que extirpar quiere decir cortar de raíz, y eso en efecto es lo que hizo. Eso es lo que se hizo, pues fueron mandados a la muerte montones de creyentes en la propia fe indígena que practicaban su propia religión. Y bueno, idolatrías, pues todos los dioses indígenas no son ídolos, por lo tanto merecían ser eliminados, castigados, borrados de la faz de la tierra. Así que entonces esta república de indios es una república de idólatras. Pero para que sea república tienen que convertir esta ciudadanización, exige que pagues el tributo, que seas católico, que seas alfabeto en español y que tengas las rentas suficientes como para poder pagar regularmente formas de tributo no formales, pero que fueron tributos iguales. Yo diría que a mí me parece, ¿no es cierto?, que han ocurrido una serie de mediaciones ideológicas eh, sobre el propio concepto de nación, nacionalidad, etcétera, y parte de los actores han sido, como dije, las élites nacionales,
en toda América Latina y en este país igualmente. No es por azar que los principales indigenistas, entre comillas indigenistas ecuatorianos, provienen precisamente de las clases elitarias y son filólogos, son naturalistas, son biólogos, son artistas, ¿no? Y yo pienso que ese pensamiento de esta élite del siglo XIX que viene y ¿qué diría? Que se expresa a través de la historia o de las ciencias naturales, consideraba al propio indio parte de la naturaleza, y la naturaleza podía ser dominada y podía ser apropiada, como en efecto es apropiada. Y por el otro lado, los movimientos indígenas también van a tener, como decía el señor Carlos Castillo, van a tener también una expresión propia al organizarse y al postular ya desde los años 60, pero particularmente los 80 y los 90, el concepto de nación, nacionalidad. Y de ahí que va a ocurrir la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es que no es por azar que ocurre el nombre de Confederación de Nacionalidades. Es porque había una discusión que duró casi 40 años y esta discusión era en torno al concepto de la identidad nacional o de las pluriidentidades nacionales, el derecho a que esas identidades tuviesen un sitio propio en el nuevo constructo del Estado Nacional y que esas identidades pudiesen tener un espacio de negociación política en un Estado que para poder otorgar derechos, para poder ceder derechos, para poder negociar con el oprimido, tenía que constituirse en un Estado plurinacional y por tanto reconocer el derecho de los otros. ¿Cuáles otros? Los que no son mestizos, los que no son criollos. Ahora, los negros tuvieron un más tardío una más tardía impugnación a la naturaleza del Estado y por eso es que los movimientos de negritud, incluso llamarles afrodescendientes, a mí me parece no correcto, pero en fin, es la forma en que se ha escogido, pero digamos que sus pugnas son ya no en torno a la lengua porque se perdió, ya no en torno al territorio porque son más bien ciudadanos de las ciudades, ya no en torno a otros elementos que no sean sus elementos de tradición oral, de cultura, de historia propia, quizá de medicina propia, pero no va más allá. La lucha principal en torno a las identidades nacionales ocurre desde el momento en que se impugna la naturaleza de la distribución de la tierra y del territorio. Por eso es que la lucha más importante de nación-nacionalidad gira en torno a los derechos ancestrales sobre la tierra y el territorio. Y cuando estos derechos ancestrales han desaparecido porque hubo una usurpación de esos espacios naturales, ¿no es cierto? Lo que ocurre es la controversia o, en último caso, la negociación. Entonces, en esta república de indios y de mestizos, los indios asumen la identidad indígena como instrumento de negociación. Y por eso es que el Estado ecuatoriano se va a denominar de pueblos y nacionalidades, porque estas naciones, estas identidades diversas, son asumidas como instrumento de lucha política, de lucha social. Y, en fin, entonces yo creo que eso sería para mí, pues una cosa que sea bastante relevante. Ahora, para, para concluir un poco, ¿no es cierto? A mí me parece que la subalternidad usa argumentos tales como nación, nacionalidad, etcétera, como instrumentos de negociación, pero también usa elementos de su propia identidad, como otra vez como instrumentos nuevamente de negociación. ¿De negociación de qué? De un puesto, de un espacio, de un derecho en el Estado-Nación. Y bueno, por eso ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces, para decir, ¿no es cierto?, que la subalternidad
elige distintas representaciones. Estas representaciones son aleatorias y son circunstanciales porque van a depender de la naturaleza de la negociación que esté en juego. Sí, si quieren, van a aparecer como purues, si no van a aparecer como indígenas, si no van a aparecer como nacionalidad, si no van a aparecer como obreros, si no van a aparecer como campesinos. No importa. Lo que importa es poder esgrimir argumentos que permitan o faciliten la bueno, que faciliten la negociación y en la medida de lo posible eviten la confrontación y bueno, el acceder a derechos. En fin, entonces estas representaciones de sí mismos y de los otros ocurren desde este juego político que contrapone superioridad y subalternidad. Entonces, si los superiores crean esta imagen de este indio dócil, ignorante, etcétera, pero no olvidemos que en el último movimiento indígena ha surgido no la imagen del indio sumiso, sino del indio voraz, del indio atrevido, del indio que puede demoler y pintar los edificios públicos, etcétera. Los símbolos se crean a voluntad según se necesite y según el poder lo requiera. Entonces yo creo que estas representaciones simbólicas desde el poder van a ir organizándose en la medida en que sirvan para representar los intereses que son defendidos por esta misma clase. Y por el contrario, las representaciones de la propia subalternidad también van a ser variantes, van a ser variables también y van a crearse variantes. Pero quizá lo más consistente desde hace unos más de 40 años ha sido la defensa, ¿no es cierto?, del concepto de nación y nacionalidad. Nación y nacionalidad que supone la no cancelación de las luchas por el territorio, por la tierra y otros derechos, fundamentalmente los más accesibles que son salud, educación. Ahora, en el campo de la salud, si bien ha habido algunos avances, como por ejemplo el concepto de salud intercultural y la creación de instancias, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Salud para recoger, reconocer, revalidar prácticas médicas ancestrales, no ha pasado de ser eso, de un reconocimiento más o menos formal, donde se han ofrecido puestos subalternos a agentes de salud provenientes de las comunidades, pero no ha habido ni una verdadera investigación ni sistematización de este conocimiento de salud. Otro campo de intervención estatal en estos derechos ha sido obviamente el de la educación bilingüe desde los años 60, pero digamos que no se ha llegado, sino, a mi juicio, pues, se ha respondido sobre todo a los quichuas, en segundo lugar a los suaras por razones distintas, ¿no es cierto? Pero con el resto de nacionalidades, en lo que se ha hecho en rigor es quichuizar el resto de la educación, porque no se conocen ni se han trabajado suficientemente las otras lenguas indígenas, ni sus identidades culturales, como para plasmarlas en los materiales educativos. El colega Ferrer, que hace un análisis de los textos escolares, obviamente o maneja, ¿no es cierto?, los textos que fueron escritos básicamente en castellano y que fueron publicados en el marco de un proceso de reforma educativa. Esa reforma educativa dio origen a que todos los pueblos y nacionalidades a su vez quisieran producir sus propios textos de educación, pero desde el punto de vista ideológico no se distancian mucho de los textos que critica Manuel Ferrer. ¿En qué sentido? En el sentido que se traducen las visiones del propio poder y poco se rescatan las idiosincrasias, las aspiraciones, las valoraciones que provienen de los propios pueblos. Bueno, entonces yo sí quisiera decir que ¿no es cierto?, en la construcción de la nación es una construcción que en América Latina no ha concluido, no ha concluido. Y por eso es que, y por eso es que tenemos los problemas sociales que vivimos actualmente. No ha concluido, ¿por qué? Porque no se ha desalojado a las élites del poder. Las élites se han camuflado, se han modernizado, pero no han cambiado.
y siguen siendo lo que son. Es decir, siguen sin dar los espacios necesarios a los que son subalternos y a los que voluntariamente, ¿no es cierto?, reclaman el derecho a esta identidad como elemento de pugna, como elemento de negociación, que es esta identidad indígena. Bueno, así entonces la indianización es de propios y de ajenos, de propios y de extraños. Te indianizas porque es necesario negociar desde la identidad nacional, disputarle al Estado ciertos derechos. Y las élites te indianizan para subalternizarte, como siempre. Entonces, eso es un juego, ¿no es cierto? Un juego ideológico, un juego del poder. Y por eso me parece que Manuel se aproxima, a mi manera de ver, ¿no es cierto?, en el análisis que ha hecho en su libro acerca acerca de estos temas que tienen que ver con nación, nacionalidad, etcétera, ¿no? Yo por fin quisiera decir que es cierto que el 10 de agosto no significa nada desde el punto de vista del movimiento indígena. Esto significaba para las élites, significaba las cosas que tenían que ver, como dice usted, Manuel, con cómo independizarse de España, pero como élites que pudieran manejar su propio comercio, sus propias exportaciones, etcétera, antes que manejar los destinos del país en favor de las mayorías poblacionales. Tanto es así que, por ejemplo, los indios de Perú, bueno, también de lo que ahora es el Ecuador y a Bolivia, porque tampoco había eso tampoco existía, ¿no es cierto? Si tienes un rey de España, también tienes que tener un rey indio. Y por eso es que hay un movimiento interesantísimo, un movimiento mesiánico, vamos a decir, que es el movimiento del Inca Rey. ¿Qué es el Inca Rey? El Inca Rey. ¿Por qué si tienen los españoles un rey? ¿Por qué los indios no vamos a tener un rey? Tenemos un Inca Rey, que es un Inca Rey, y este Inca Rey va a tener unos atributos tan sobrenaturales y tan excepcionales como tiene el rey de España, que está lejísimos, porque España está muy lejos y el rey, como decían en la época, es que Dios, el rey está muy lejos y Dios está muy alto. Entonces, si el rey está muy lejos en España y Dios está muy alto en el cielo y no lo podemos ver, nosotros también pongamos nuestro Incarrí, y con nuestra Incarrí son las élites y los caciques indígenas los que van a reorganizar la reconstitución del poder indígena. Y ese poder indígena se reconstituye en ciertos sectores. En el caso del Ecuador, yo diría que hay una reconstitución microrregional del poder indígena. No podemos hablar de un modo unívoco, uniforme del poder indígena. Hay las confederaciones indígenas del norte del país, hay las confederaciones del centro y las del sur. Y las del sur. Perdón. Aló, disculpe. No. Muchas. Lutzita, ya inicié el micrófono. Ya, ya. Entonces, bueno, a mí sí me parecía bien interesante el tema de Incarrí porque es la reconstitución del poder desde la versión del oprimido, pero desde el oprimido, desde sus cacicazgos, también desde unas élites subalternas que aunque sean dominadas siguen constituyendo élites. En el caso del actual Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos una serie de cacicazgos que están perfectamente ubicados en la Sierra Norte, en la Sierra Centro y en la Sierra Sur. Y son confederaciones indígenas con sus aliados internos y externos hacia la costa y hacia la Amazonía, que van a constituir este tipo de poderes, generando pues redes de intercambio chamánico, pero también textil, oro, coca, etcétera, etcétera, etcétera. Pescado y qué sé yo, tubérculos, en fin. Y entonces creo que los cacicazgos regionales fueron muy importantes. Creo que también subsisten rasgos de esos cacicazgos regionales.
hay cómo, pues, negociar en Cotopaxi, no hay cómo. Si vas a negociar con los Jaincas en Cotopaxi, hay que negociar con las élites indígenas de Cotopaxi. En Saraguro, pues, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que subsisten estas redes de poder que estaban unidas a los, de poder indígena, digo, que estaban unidas a los cacicazgos regionales. Por fin, yo creo que el año de 1945, con el aparecimiento de la FEI, constituye una ruptura en esta forma de organizar la participación política de las comunidades a través del cacicazgo, porque por primera vez existe, ¿no es cierto?, la Federación Ecuatoriana de Indios. Federación, es decir, ya no cacicazgo, federación, es decir, organización moderna sustentada en los sindicatos agrícolas, ¿no es cierto? Entonces, por primera vez aparece la figura sindical o la figura del sindicato, perdón, como forma de organización del campesinado ligado a la hacienda. Pero eso ocurre en las áreas, en las haciendas donde había incidencia del Partido Socialista, del Partido Comunista o incluso de la Iglesia de la Teología de la Liberación. En fin, entonces yo creo que la creación de la nacionalidad y de la nación, para concluir, ¿no es cierto? Yo creo que es una necesidad de las propias clases subalternas como instrumento de negociación. Entonces, el acento opresor es el que se tiene que ir invalidando, pero invalidando a partir de qué? A partir de un activismo político, de una lucha política que se vaya situando en el tiempo y en el espacio con indicadores bastante modestos, porque no hay condiciones en el Ecuador de entonces ni en el Ecuador de ahora de hacer ninguna revolución más profunda. Entonces se trata de negociaciones más intensas en algunos momentos, menos intensas en otras, silenciadas en otros momentos, pues se trata de negociaciones con el poder y creo que se ha ganado bastante, que se han ganado bastantes espacios y creo que se han ganado espacios sobre todo a nivel simbólico con el propio concepto de nación, nacionalidad, pero también con los derechos, con el concepto, con los nuevos conceptos de derecho, entre los cuales yo destacaría la admisión, la validación, ¿no es cierto?, de los derechos colectivos. Esto tampoco hubiese ocurrido si en América Latina no hubiese habido un gran movimiento indígena, por ejemplo, liderado por Rigoberta Menchú en Guatemala, en torno a justamente los derechos indígenas. En fin, entonces, tierra, territorio, educación, salud, identidades propias son las luchas paradigmáticas que nos han ocupado los últimos 40 años. Ahora vamos a ver qué va a pasar con las nuevas formas propuestas desde el Estado para la organización de una economía cada vez más subalterna. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esa es mi opinión, ¿verdad? Y entonces yo diría que hay que seguir reflexionando sobre los conceptos de nación, nacionalidad, pueblo, y creo que todavía no hemos acabado de construir el concepto de nación. ¿Por qué? Porque el concepto de nación no tiene que ser un concepto estático, tiene que ser un concepto dinámico que sirva de sustentación a las luchas y a las coyunturas posibles. Hay que irle dotando de sentido, no vaciando de sentido, sino dotando de sentido. Eso sería todo por mi parte, gracias. Estoy dispuesta a cualquier pregunta si es que hay. Entonces yo ya terminé. Muchas gracias, Ruthcita. Nuestras presentadoras, nuestras moderadoras, María Paz, María José. Muchas gracias por las palabras y su comentario, Ruth. Fue muy retroalimentario lo que nos habló. Ahorita le voy a presentar a nuestro querido autor de la obra, a Manuel Ferrer Muñoz, doctor en Filosofía y Letras, sección de Historia y licenciado en Filosofía y Letras, especializado de Historia.
Ha llevado a cabo su tarea docente e investigadora en España, México y Ecuador. Como historiador, ha dedicado su atención a la Segunda República y a la Guerra Civil Española. También se ha ocupado del estudio de los procesos de la formación y consolidación en Latinoamérica en los estados nacionales a lo largo del siglo XXI. Desde 2018 dirige el Servicio de Asesoría sobre Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Démosle una cálida bienvenida. Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, referirme a la persona que nos convoca desde lejos, porque no está presente, aunque sí en nuestros corazones, José Manuel Castellano, que fue el artífice de esa editorial, de ese proyecto ilusionante, que ha permitido que todos nosotros seamos amigos y hayamos compartido tantos momentos felices. Estoy convencido de que de algún modo se siente orgulloso de ustedes jóvenes que han asumido ese difícil relevo. Quiero expresar mi cariño muy particular a José Carlos, que está entre las personas escondidas ahí en las ventanitas. José Carlos, hijo de José Manuel, a quien no he tenido el gusto de conocer personalmente, pero con quien he hablado y hemos mantenido largas conversaciones a raíz del fallecimiento de su papá, ¿no? Sí, se ha hablado en varias ocasiones. Ruth habló de que el mío es un texto irreverente. Luis Carlos, a quien agradezco tanto su intervención como su prólogo, habla de la heterodoxia de esas opiniones y me hace muy feliz cuando me llaman irreverente y heterodoxo. Una de las obras lapidarias de fines del siglo XIX español, de un gran autor con una capacidad de trabajo extraordinaria y magnífico literato, magnífico historiador, Marcelino Menéndez Pelayo, es una obra de muchos volúmenes, se llama Historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Pues yo estaría encantado de figurar ahí, aunque fuera en una nota a pie de página, apuntándome a esa distinción. Bueno, este libro, La historia nacional ecuatoriana, un ornamento inútil o la clave para la comprensión del presente, de seguro levantará ampollas, precisamente por su heterodoxia. Así se deduce de la propia génesis de la investigación, que gracias a la generosidad de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, será accesible online dentro de unos minutos. El trabajo que ahora sale a la luz fue patrocinado en su momento por el programa Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador. Se llevó a cabo en el seno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, se revisó en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede Ibarra, y se finalizó en la Universidad Técnica del Norte, también en Ibarra. Las opiniones expresadas en este texto son de exclusiva responsabilidad del autor, que no aceptó en su momento someterse a las pautas que se quisieron imponer desde el IAEN y que tampoco encontró acogida ni facilidades para la investigación en las otras dos instituciones citadas. En efecto, ninguna de ellas mostró el más mínimo ni el más remoto interés por su publicación. Ni la PUCESI ni la UTN facilitaron en ningún momento la tarea investigadora, que hubo de ser llevada a cabo casi a escondidas,
como suele decirse en el argot policial, con nocturnidad y alevosía, y casi pidiendo perdón cuando se solicitaban permisos para viajes fuera de Ibarra para la consulta de archivos y bibliotecas. Por desgracia, esa incomprensión no es patrimonio exclusivo de esas dos universidades. Afecta a la inmensa mayoría de los centros superiores de enseñanza del Ecuador. Aunque duela decirlo, si aparentan interés y apoyo a las tareas investigadoras, la única finalidad que se persigue para exhibir esa gestualidad complaciente es satisfacer requisitos para las acreditaciones que periódicamente las ponen contra las cuerdas. Por eso hay que leer el libro para sublevarse ante la penosa indiferencia de las universidades, decantadas, muchas de ellas, tristemente, hacia los saberes prácticos, ancladas en unas pautas interpretativas convencionales y cerradas a cuanto cuestione la verdad oficial y patriótica, y ajenas a los mecanismos de que se sirven las tradiciones orales para construir las memorias históricas. Si añadimos a todo esto el hecho de que los estudios de historia están ausentes de casi todas las universidades ecuatorianas y que los escritos de pensadores y políticos del siglo XIX continúan siendo la referencia principal para quienes quieren adentrarse en el pasado ecuatoriano, comprenderemos que hay que andarse con mucho cuidado y tiento para no perderse en los vericuetos de un camino sembrado de tópicos manidos. Como ocurre también en México, la mayoría de los historiadores, y es algo de lo que han tratado extensamente tanto Luis Carlos como Ruth, la mayoría de los historiadores han magnificado la participación de las poblaciones indígenas en los procesos independentistas, cuando la realidad es que se mantuvieron indiferentes en su mayoría y que si tomaron partido por uno u otro bando se debió a razones coyunturales y estratégicas como la mencionada supresión del tributo. Como ocurre también en México, la historia ecuatoriana se ha entretenido en la recreación de héroes y villanos, ángeles y demonios, en una exhibición de simplismo y manipulación de la realidad histórica. Por apuntar solo algunos nombres significativos, podríamos citar a Benito Juárez y a Eloy Alfaro en el panteón de los dioses benditos, y Antonio López de Santana y a Gabriel García Moreno entre los bellacos. Lo expresado hasta aquí nos mueve a proclamar con contundencia que la historia nacional, con comillas, ecuatoriana, tal y como nos la han contado en la gran mayoría, en absoluto sirve para comprender el presente. Me adelanto lo que considero que es la respuesta a ese interrogante con que se abre el libro en ese título, ¿no? Ornamento inútil o clave para la comprensión del presente. Y lo cierto es que debería estar concebida con ese propósito. No entraré en la valoración del adjetivo nacional aplicado a la historia, porque esta discusión nos llevaría muy lejos. Me limito a recomendar una lectura atenta de los capítulos 2, 6 y 7 del libro. En cuanto al modo en que se ha contado esa historia nacional, en los textos escolares de las últimas décadas del siglo XX
y de los primeros años del XXI, debo decir que poco a poco ha ido mejorando la calidad de los textos escolares de historia. Pero ciertamente lo publicado hasta ahora, hasta que yo terminé de escribir el libro por lo menos, es manifiestamente mejorable, por decirlo de un modo elegante. No solo por la escasa solvencia de muchas de las fuentes utilizadas, sino por el poco cuidado en la elaboración de muchos de esos textos, que incluso reproducen errores de bulto. Sus autores, personas honorables y serias, se supone, se vieron afectados muchas veces por las urgencias impuestas por sus editoriales que les impidieron una lectura crítica de los manuscritos que hubiera ahorrado la aparición de no pocos disparates y auténticos engendros. Mucho más podría decir, pero es tarde, al menos aquí en España, y además, si sigo hablando, puedo quedarme sin lectores del libro. Por tanto, les dejo esa tarea y les ruego que sean indulgentes con el heterodoxo e imprudente autor de este texto. Muchísimas gracias por tener la paciencia de haberme escuchado hasta el final. Muchas gracias, Manuel. Nos demostraste que realmente ha sido muy reflexivo el libro y también muy educativo, ya que no solo hablamos de todo sobre lo que pasaron los indígenas y también los negros, sino de una manera más perspectiva y más histórica. Ahora les invitamos a todos de que abran el enlace de descarga que va a ser disponible en el chat y también lo pondremos después del video. Les compartimos en este momento también el código QR para aquellas personas que puedan con sus dispositivos móviles escanearlo y a la vez también descargarlo sin ningún problema. Cabe recalcar que no es el único lugar donde se va a publicar el enlace y el código QR, sino también va a estar en las redes sociales de la editorial, donde todos van a tener acceso a este material bibliográfico. A Y como es continuación de vamos a hacer costumbre, en nuestra editorial, ahora vamos a dar paso al público asistente con cualquier tipo de intervención. El espacio es suyo. Buenas noches. Soy Jacqueline Murillo. Estoy me estoy comunicando desde Bogotá. em, Muy entusiasmada por leer esta última investigación de mi amigo Manuel. Em, Desde ya le auguro una muy buena eh, leída de muchas personas que van a necesitar leer esta investigación. Considero que así como el artista debe denunciar a través de su obra lo que pasa en la realidad, en ese contexto, también el historiador, el investigador, tiene la obligación de contar esa realidad desde las fuentes eh, que ha utilizado para ello, ¿no? Y me parece que es un trabajo monumental, muy copioso, eh, y va a ser un referente para ver la historia con otros ojos. Su irreverencia, que también es una forma de, de contar la verdad, de estar en el otro lado de los que no tienen voz, como me imagino
se trata la investigación que Manuel ha llevado a cabo y ha consagrado en este libro. Eh, de nuevo le auguro una participación muy nutrida por parte de los, no solo de los estudiantes, de los historiadores, de los investigadores, que se puedan sumar a llevar a cabo un trabajo como el que ha hecho mi amigo Manuel. Felicitaciones y hoy, hoy nos sentimos un poco extraños eh, ante la ausencia de nuestro gran amigo José Manuel. Sin duda, agradecer a Ángel y los demás que han tomado la bandera de la editorial y que siga adelante con estos proyectos tan interesantes y tan importantes para las ciencias sociales en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie, por la presentación y por darnos un comentario tan bueno del libro. Bien, si me permites, María José. Sí, voy a intervenir. Ok, primero creo que ha sido una tarde muy fructífera en tanto todos los comentarios que se han dado aquí, tanto de Luis como de Ruth como de Manuel. Creo que estaríamos de acuerdo en, de cierta manera, sintetizar que todo proceso independentista que se nos ha metido por los ojos no ha sido más que una vil transferencia de poder. De hecho, justamente estábamos viendo este tema, justo aquí en el curso de María José y de María Paz, que tocamos este tema creo la semana pasada y con todas las explicaciones que han dado aquí, también creo que nos llevamos algo muy bueno. Y por otro lado, creo que existe esa necesidad, esta imperiosa necesidad de revisar los estatutos de cómo a nosotros o de cómo a los chicos de bachillerato les enseñan historia. Es decir, les he invitado constantemente a que se pregunten, ¿por qué nos ponemos la mano en el pecho al cantar el himno nacional? ¿Por qué el minuto cívico? ¿Cómo se nos enseña la historia de la fundación acá en Cuenca de Ecuador? ¿Quiénes son nuestros héroes? ¿Qué significa la picota que tenemos? Toda la hermosa infraestructura que está llena de capillas aquí en Cuenca, Ecuador, y a nivel de Latinoamérica, de preguntarse el por qué. Y es decir, claro, la historia tiene dos o más caras como una moneda, pero lastimosamente solo nos han contado, nos cuentan y me temo que nos seguirán contando desde la perspectiva que decía Ruth, elitista, la mandatoria, la Dios mío. de lo que ellos quieren que seamos. Y también con otra idea que creo que es muy digna de rescatar, es que el concepto de nacionalidad y de nación lo han construido ellos. Y ellos es un término muy amplio al que me refiero, no nosotros, la resistencia, por así decir, la piedra que aguanta esa vorágine tan que nos han puesto, ¿no? Eso nada más quería comentar. Yo quería, si me permite, hacer un comentario a algo que decía Ruth, ¿no? No soy capaz de leer un texto en quichua, por supuesto, pero durante mucho tiempo estuve visitando la biblioteca del Ministerio de Educación que está o estaba, menos en mi tiempo, junto al Parque de la Carolina, ¿no? Está muy cerca del IAE y de mi casa, entonces era un paseíto. Pasé muchísimas horas y tuve la oportunidad de acceder a libros que habían sido publicados y que después alguien del ministerio había revisado. Y estaban llenos, y era interesantísimo, de anotaciones manuscritas objetando inconvenientes de los libros, ¿no? Ese censor era implacable, ¿no? Es decir, no dejaba títere por cabeza y llamativamente algunos textos en quichua tenían muchas anotaciones corrigiendo faltas de ortografía por todos lados, ¿no? Desde el punto de vista gramatical debía de ser una auténtica calamidad. Y luego había también muchas correcciones conceptuales que creo que van, no recuerdo exactamente ahora, pero que muy posiblemente vayan en la línea de lo que sugería Ruth, ¿no? Que aun siendo expresados en lengua quichua,
pero respondían más bien al discurso del poder, ¿no? No era expresión de esa nacionalidad indígena. Era solamente un puntito que quería apuntar, ¿no?, en relación con ese comentario de Ruth. Doc Ferrer, me parece que hay una pregunta para usted en el chat. Vamos a ver. Eh, sí, yo es que había leído lo de Andrea, pero me había quedado en en la primera parte de las gracias y que nos ayudará, y ya después había interrumpido la lectura porque me capturó el interés por lo que decía Jacqueline. Soy docente de educación inicial, tengo muchas ganas de leer el libro. Pues ya puedes empezar porque ya nos deja y volver a contar la historia de otro punto de vista. Mi pregunta va, ¿por qué reconstruir la historia de Ecuador y no de otro país? Bueno, yo he reconstruido la historia de los países donde he vivido. Yo, por ejemplo, viví 9 años en México y uno de los libros de los que me sentí más satisfecho se titula Pueblos indígenas y Estado Nacional en México. Es un libro también muy extenso en el que analizo, pues también fue objeto de mucho estudio y de mucha dedicación, todo ese proceso de construcción de un Estado nacional en México, desde el momento en que se rompe con España hasta final del XIX, ¿no? En realidad en México el siglo XIX termina en 1910 con la revolución, ¿no? Y sí trabajo mucho en vertientes particulares de reconstrucción de la historia de España, ¿no? Pero ahora ya con la comodidad que deriva del hecho de ser un ilustre jubilado y que por tanto no tengo presiones externas para poner ya productos en las estanterías, ¿no? Pero sí estoy trabajando muy en la línea de que las historias de los países deben atender mucho más que lo que se ha hecho hasta ahora a la vida cotidiana de la gente corriente y moliente, ¿no? De hecho, ahora tengo un proyecto entre manos con el que me divierto mucho, que se llama Abuelos para la Historia. Es una investigación que estoy haciendo en el colegio donde estudian mis niños. Y entonces todos los niños del colegio me han hecho llegar sus recuerdos de sus abuelos y estoy entrevistando a muchos abuelos. Entonces es un proyecto muy interesante porque me permite visualizar cómo vivía todo un pueblo, porque es un pueblo muy pequeño y tiene 900 habitantes. Hace 50 años pues tendrían no muchos menos, entre 600, 700. Y entonces es muy interesante reconstruir el modo de vida, las inquietudes, los amores, los odios, las violencias. Encuentro testimonios terribles de violencia doméstica, por ejemplo, que estaban soterrados, ¿no? Y que son verdaderamente espantosos. Y en las historias oficiales, la historia de España, pues no ocupan un lugar adecuado. O cuando se habla de estos temas, se habla desde el punto de vista de la moralina, ¿no? Es decir, de reprobar tantas cosas que están muy mal, pero yo quiero estudiar la realidad, no que me cuenten que la realidad está muy mal y que hay que hacerla más hermosa, ¿no? Pero sí, me ocupé de Ecuador porque tuve la suerte de vivir durante 5 años en el Ecuador, un año en Quito y los mejores 4 últimos años en Ibarra, ¿no? Que es la ciudad que me cautivó y que Ibarra pues me ha traicionado porque conmigo no se cumplió ese dicho, que es la ciudad a donde siempre se vuelve, ¿no? Pues yo me muero de ganas por regresar, pero de momento no hay perspectiva de que esto pueda darse, ¿no? Y bueno, he vivido
vivido por temporadas en Mauritania y sí, no me atreví a hacer un estudio de la historia nacional de Mauritania, pero sí estuve investigando una vertiente muy curiosa que era una presencia significativa de habitantes de las Islas Canarias en Mauritania. Una presencia que se vio interrumpida bruscamente cuando en 1975, agonizando el general Franco, Marruecos se apodera del Sáhara y entonces se produce una serie de violencias y estos canarios, que eran en su mayoría pescadores, pues se ven atacados tanto por los marroquíes como por los saharauis, ¿no? Y al final no queda prácticamente ni uno de ellos, ¿no? Pero dejaron allí un testimonio sumamente interesante de una comunidad emigrante, pero al mismo tiempo muy integrada en un espacio muy peculiar, ¿no? Porque la ciudad donde yo estuve llevando a cabo este estudio de caso es una ciudad construida en el desierto. Termina el desierto y en el mar, ¿no? Y ahí pegandito está Nuadhibou, que es el nombre de esa ciudad. No sé, Andrea, si veo que sigues ahí y si te satisfecho con mi respuesta. Muchas gracias por tu intervención, Manuel. Fue muy agradable escuchar todo lo que has nombrado y da mucho gusto y muchas ganas de leer el libro. Quería también dar un agradecimiento de parte de Majo y de mi persona por permitirnos también estar aquí y enseñarnos ustedes muchos, desde Luis, usted, Ruth y Ángel, enseñarnos mucho sobre cómo realmente va la historia. Y quisiera dar la conclusión de que ha habido muchas perspectivas de los temas y espero verles en un buen momento. Eh, y podemos ya dar conclusión con esta presentación y espero que el libro sea ya de educación general. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes y espero que nos veamos pronto, aunque sea por este medio. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Tengan buena noche en España y buenas tardes quienes nos encontramos en Latinoamérica. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación.